Queridos hermanos y hermanas, hay verdades que hemos repetido desde pequeños, que hemos escuchado en la catequesis y que hemos proclamado muchas veces, pero que todavía no han entrado de verdad en nuestra vida. Decimos que creemos en el Espíritu Santo, pero cuando llega la tristeza, vivimos como si nadie pudiera consolarnos. Cuando sentimos miedo, vivimos como si nadie pudiera sostenernos. Cuando somos tentados, pensamos que estamos solos frente a nuestra debilidad. Cuando el corazón se enfría, creemos que Dios se ha alejado. Por eso, la pregunta acerca de quién es el Espíritu Santo no es solamente una pregunta para responder en una clase de catequesis. Es una pregunta que toca nuestra manera de vivir, nuestra manera de sufrir, nuestra manera de levantarnos y nuestra manera de volver a Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza anónima, no es solamente una emoción intensa que aparece cuando oramos, tampoco es otro nombre de Jesús. La fe católica proclama que Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios con el Padre y el Hijo. Él es una persona divina que nos conoce, nos ama, habla a nuestro corazón y actúa en nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús dice a sus discípulos que pedirá al Padre que les dé otro defensor que permanecerá con ellos para siempre. Esta palabra nos permite contemplar un misterio muy hermoso. El Hijo habla con el Padre y el Padre envía al Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas que se aman plenamente. Jesús llama al Espíritu Santo el defensor. Esto significa que Él no permanece lejos, observando nuestra vida desde la distancia. Él está de nuestros lados, se acerca cuando somos débiles. Nos recuerda las palabras de Jesús cuando nuestro corazón se confunde. Nos defiende de aquellas mentiras que nos hacen creer que no valemos nada, que ya no somos dignos o que nunca podremos cambiar. Hay personas que han llevado durante muchos años una culpa en el corazón. Siguen asistiendo a la misa, siguen rezando, siguen inclinando la cabeza delante del altar, pero en lo más profundo de su interior escuchan una voz fría que les dice: Dios ya no puede perdonarte. Esa voz no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacernos sentir dolor cuando ilumina nuestro pecado, pero nunca nos empuja a la desesperación. Nos muestra la herida para conducirnos hacia aquel que puede sanarla. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, San Pedro dice a Ananías que ha mentido al Espíritu Santo y después afirma que no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Apoyándose en esta palabra, la Iglesia proclama que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Él no posee solamente la fuerza de Dios. Él es Dios mismo, presente y actuante. Sin embargo, quizá la pregunta que más duele a muchas personas es esta: si el Espíritu Santo es Dios y habita en mí, ¿por qué sigo siendo débil? ¿Por qué sigo teniendo miedo? ¿Por qué vuelvo a caer en los mismos pecados? Queridos hermanos y hermanas, tener al Espíritu Santo no significa que dejemos de ser débiles de manera inmediata. Tener al Espíritu Santo significa que nuestra debilidad ya no tiene la última palabra. Tener al Espíritu Santo no significa que todos nuestros miedos desaparezcan en un instante. Significa que, incluso en medio del miedo, todavía podemos dar un paso. Los apóstoles también fueron hombres temerosos. Después de la pasión de Jesús, cerraron las puertas por miedo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, en Pentecostés, esos mismos hombres se levantaron y dieron testimonio. El Espíritu Santo no los convirtió en personas diferentes. Hizo que su verdadera humanidad se llenara de vida, fuera purificada y recibiera valentía. Nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo en el bautismo. No somos personas abandonadas en medio de las luchas de la vida. Sin embargo, muchas veces vivimos como quien posee un tesoro sin saberlo. Miramos solamente nuestras propias fuerzas y nos desanimamos porque son pequeñas. Miramos nuestros fracasos y olvidamos que Dios todavía puede obrar en una persona frágil. Tal vez ustedes están cansados por las tensiones dentro de su familia. Tal vez llevan mucho tiempo orando sin ver que un ser querido cambie.
Tal vez han intentado corregirse muchas veces, pero vuelven a caer en la ira, en la dureza o en una costumbre que los aleja de Dios. No concluyan demasiado pronto que Dios ya no está allí. No sentir a Dios no significa que Dios esté ausente. No sentirse fuerte no significa que el Espíritu Santo no esté actuando. A veces, la primera obra del Espíritu no consiste en cambiar las circunstancias, sino en impedir que nuestro corazón muera dentro de ellas. Él conserva en nosotros un pequeño deseo de regresar. Él hace que todavía podamos sentir dolor por nuestro pecado. Él hace que sigamos deseando orar, aunque nuestra oración sea apenas un suspiro. Él nos impulsa a acercarnos al sacramento de la reconciliación después de muchos años de distancia. Él despierta en nosotros el deseo de la paz, aunque todavía no sepamos por dónde comenzar. Cuando queda en el corazón un pequeño deseo de volver a Dios, tal vez allí ya se encuentran las huellas silenciosas del Espíritu Santo. Por eso, en lugar de exigirnos sentir algo extraordinario, podemos comenzar con una oración muy sencilla. Espíritu Santo, todavía no comprendo plenamente quién eres. Tampoco sé cómo abrirte mi corazón, pero no permitas que viva como si estuviera solo. Hay puertas en nuestra alma que han permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Hay dolores que no queremos que nadie toque. Hay sentimientos de culpa que no nos permiten creer que todavía podemos ser sanados. Pero el Espíritu Santo no derriba la puerta para entrar. Él espera con paciencia una pequeña abertura de confianza para soplar sobre nuestra vida un aliento nuevo. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy extraño en la vida de fe. Podemos creer que el Espíritu Santo es Dios. Podemos saber que nos ha sido dado. Podemos conocer muchas oraciones dirigidas a Él y aún así mantener el corazón cerrado a su presencia. No porque el Espíritu Santo no quiera acercarse, sino porque hay puertas dentro de nosotros que llevan tanto tiempo cerradas que ya ni siquiera somos conscientes de ello. Hay personas que cierran el corazón porque un día confiaron y fueron traicionadas. Otras lo cierran porque pidieron algo a Dios durante mucho tiempo y no vieron respuesta. Algunas lo cierran porque un error del pasado ya no les permite mirarse con serenidad. Otras siguen rezando, pero rezan solamente con los labios, mientras esconden la parte más profunda de su corazón y no quieren que Dios la toque. Muchas veces pensamos que estamos lejos de Dios porque nos falta devoción. Sin embargo, a veces lo que más nos aleja de Él es el miedo. Miedo a mirar de frente una verdad, miedo a perdonar, miedo a pedir perdón, miedo a reconocer que estamos cansados, miedo a que si abrimos el corazón la antigua herida vuelva a doler. Entonces aprendemos a vivir tratando de controlarlo todo. Queremos resolverlo todo por nosotros mismos. Nos esforzamos por parecer fuertes delante de la familia, de la comunidad y de quienes nos rodean. Pero durante la noche, cuando ya no tenemos que conservar una apariencia de serenidad, el corazón se llena de suspiros. El Espíritu Santo no viene a humillarnos por esa debilidad, viene a iluminar aquello que escondemos, no para condenarnos, sino para sanarnos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, San Pablo dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta palabra está llena de ternura. Dios no exige que primero tengamos una oración perfecta para acercarse a nosotros. Él entra incluso cuando ya no sabemos qué decir. Hay momentos en los que una persona solo puede permanecer sentada ante Dios en silencio. No logra recitar una oración larga. Tampoco siente fervor. Su mente está llena de preocupaciones por los hijos, el dinero, la enfermedad, la familia y los fracasos antiguos. Sin embargo, incluso dentro de esa pobreza, el Espíritu Santo puede actuar. Él convierte un suspiro en oración. Convierte una lágrima en confesión. Convierte el cansancio en una súplica profundamente verdadera. Señor, ya no tengo fuerzas. Hermanos y hermanas, no desprecien esas oraciones pobres. A veces son precisamente las más sinceras.
Una vez conocí a un hombre que había permanecido lejos del sacramento de la reconciliación durante muchos años. Seguía asistiendo a misa. Seguía sentándose en un rincón conocido y seguía haciendo la señal de la cruz, pero nunca se acercaba al confesionario. Cuando se le preguntaba, respondía que no tenía nada especial que confesar. Después de algún tiempo, reconoció que llevaba dentro un antiguo pecado que lo había convencido de que Dios ya estaba cansado de él. No tenía miedo del sacerdote. Tenía miedo de escuchar de nuevo su propia historia. Temía que, al llamar el pecado por su verdadero nombre, regresara todo el dolor. Sin embargo, lo que lo mantenía atado no era solamente aquella falta del pasado. También lo aprisionaba la condena que había repetido dentro de sí durante años. Debemos aprender a distinguir con claridad la voz del Espíritu Santo de la voz de la condenación. El Espíritu Santo ilumina para que reconozcamos el pecado, pero al mismo tiempo nos muestra el camino de regreso. Hace que la conciencia sienta dolor, pero no nos arrebata la esperanza. Nos recuerda que una acción fue equivocada, pero nunca afirma que nuestra persona carezca por completo de valor. El mal actúa de otra manera. Toma un error y lo convierte en nuestra identidad. No se limita a decir, has pecado, sino que susurra, eres una persona que ya no puede salvarse. No solo nos recuerda el fracaso, sino que intenta convencernos de que todo esfuerzo será inútil. El Espíritu Santo dice la verdad, pero su verdad siempre conduce a la libertad. El mal también puede recordarnos la verdad de una falta, pero la deforma para empujarnos a la desesperación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, Jesús dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, guiará a los discípulos hasta la verdad plena. Esa verdad no es solamente la verdad acerca de nuestros pecados, es también la verdad acerca de la misericordia de Dios, de nuestra dignidad de hijos y de la posibilidad de comenzar de nuevo. Hay personas que solo ven la verdad de que se equivocaron, pero todavía no se atreven a creer la verdad de que Dios continúa amándolas. Hay quienes aceptan su debilidad, pero aún no aceptan que la gracia pueda ser más fuerte que ella. Hay quienes creen en la justicia de Dios, pero no se atreven a creer en su misericordia. El Espíritu Santo viene a unir de nuevo aquellas verdades que el miedo ha separado. Él nos enseña que convertirse no significa odiarse a uno mismo. Convertirse significa permitir que Dios nos ame y nos transforme. Nos muestra que confesarse no consiste en exponer nuestra vergüenza delante de otra persona, sino en llevar la herida al lugar donde existe un aceite capaz de sanarla. Nos muestra también que llorar no siempre es señal de debilidad. Hay lágrimas que indican que un corazón endurecido comienza a descongelarse. Muchas personas no pueden recibir la paz porque siguen intentando controlarlo todo. Quieren saber de antemano hacia dónde se dirige cada situación. Desean que sus seres queridos cambien en el momento que ellas consideran adecuado. Quieren orar y recibir inmediatamente una respuesta clara. Sin embargo, el Espíritu Santo no suele guiarnos entregándonos el mapa completo. Él ilumina solamente el paso que sigue. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, Dios no lo condujo de inmediato a la tierra prometida. Lo guió día tras día por medio de una columna de nube y una columna de fuego. El Espíritu Santo actúa muchas veces de la misma manera en nuestra vida. No explica por completo cada sufrimiento. Nos concede la luz suficiente para no detenernos a veces. El paso siguiente consiste en atrevernos a decirle a Dios que estamos enojados con Él. Otras veces consiste en pedir perdón a alguien de nuestra familia. Puede ser regresar al sacramento de la reconciliación. Puede ser aceptar que necesitamos un acompañante espiritual. En ocasiones, consiste solamente en dejar de huir durante una noche, permanecer en silencio y permitir que nuestro corazón sea visto. Queridos hermanos y hermanas, una herida no sana porque la escondamos muy bien. Sana cuando la colocamos bajo la luz del amor. Esto no significa que debamos contar nuestra vida a cualquier persona.
La prudencia sigue siendo necesaria. Hay dolores que deben compartirse con un sacerdote, con un acompañante espiritual o con una persona digna de confianza. Hay heridas profundas que también requieren una ayuda adecuada. La fe no nos obliga a cargar solos con todo. El Espíritu Santo es el defensor. Él también puede defendernos y sostenernos por medio de la iglesia, de un sacramento, de un consejo recibido en el momento oportuno o de una persona que sabe escuchar sin juzgar. El pequeño paso que podemos dar consiste en llamar por su verdadero nombre aquello que mantiene cerrado nuestro corazón. No necesitamos hablar demasiado, basta con ser sinceros ante Dios. Tengo miedo, estoy enojado, siento vergüenza, no quiero perdonar, ya no creo que pueda cambiar. Cuando un dolor recibe su verdadero nombre, comienza a perder el poder que tenía mientras permanecía escondido en la oscuridad. El Espíritu Santo no teme lo que encontrará dentro de nosotros. Él ya lo conoce todo antes de que lo expresemos. Solo espera que dejemos de ocultarnos, no para que Él pueda conocernos, sino para que nosotros podamos ser libres. Y cuando esa puerta se abre, aunque sea apenas un poco, Él no entra con violencia ni nos abruma. Entra con suavidad, trae consigo la luz, la verdad, la misericordia y una vida nueva. Precisamente en el lugar donde más vergüenza hemos sentido, puede comenzar una obra de renovación que nuestras propias fuerzas jamás podrían realizar. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en los que una persona ya no siente que está viviendo, sino que simplemente intenta llegar al final del día. Se levanta, trabaja, cuida de su familia y responde a las preguntas de siempre. Pero por dentro parece haberse secado. Hay personas que todavía sonríen, aunque la alegría abandonó su corazón hace mucho tiempo. Hay quienes continúan rezando, pero la oración pasa solamente por sus labios. Hay personas que viven bajo el mismo techo, pero entre ellas existe una distancia que nadie sabe cómo atravesar. Podemos esconder esa sequedad ante los demás, pero no podemos ocultarla al Espíritu Santo. Él ve qué lugar dentro de nosotros está perdiendo la vida. Sabe dónde el pecado ha endurecido el corazón, dónde la decepción nos ha paralizado y dónde una herida nos ha hecho perder el valor de esperar. Desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo se nos muestra como aquel que está presente en medio del caos, preparando una obra nueva en el libro del Génesis. Capítulo 1. Cuando la tierra estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Antes de que apareciera la luz, antes de que existiera el orden y antes de que surgiera la vida, el Espíritu ya estaba allí. Lo mismo sucede en nuestra vida. Antes de que podamos ver una salida, el Espíritu Santo ya está presente. Antes de que una familia recupere la paz, Él ya ha comenzado a actuar a través de cosas muy pequeñas. Antes de que una persona se atreva a abandonar el pecado, Él ha despertado silenciosamente en su corazón una santa inquietud. Antes de que sepamos cómo rezar, Él ya ha hecho nacer dentro de nosotros el deseo de regresar. El Espíritu Santo no teme el desorden del corazón humano. No permanece afuera esperando que nosotros mismos pongamos todo en orden para entrar después. Precisamente el lugar más confuso, más oscuro y más débil puede convertirse en el punto donde Él comienza una nueva creación. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, Dios conduce al profeta hasta un valle lleno de huesos secos. Aquella visión representa a un pueblo que ha perdido toda esperanza. Ellos dicen que sus huesos se han secado, que su esperanza ha desaparecido y que están perdidos. Sin embargo, Dios manda al profeta a proclamar su palabra y después viene el Espíritu y hace revivir aquello que estaba seco. Tal vez también existe dentro de ustedes un valle como ese, un matrimonio en el que solo quedan obligaciones y ya no hay ternura, una relación entre padres e hijos cargada de reproches. Un pasado que ya no les permite creer que son dignos de ser amados. Una vida de fe convertida únicamente en costumbre. Un buen propósito sepultado bajo demasiados fracasos.
cuando contemplamos esa realidad. Solemos preguntarnos, ¿podrá esto volver a vivir? Dios hizo esa misma pregunta al profeta Ezequiel y el profeta no respondió apoyándose en la seguridad humana. Solo reconoció que Dios lo sabía. Hay cosas que no podemos restaurar por nuestras propias fuerzas. Hay heridas que no sanan con unas pocas palabras de ánimo. Hay relaciones que no pueden reconciliarse solamente mediante la fuerza de voluntad. Hay costumbres de pecado que han echado raíces tan profundas que la persona sabe que está actuando mal, pero no encuentra fuerzas para detenerse. Precisamente allí necesitamos comprender que el Espíritu Santo no es solamente aquel que nos concede emociones fervorosas. Él es el dador de vida. Puede hacer nacer un comienzo donde nosotros solo vemos un final. Sin embargo, la vida nueva que Él concede no siempre aparece de manera ruidosa. A veces una resurrección comienza cuando alguien acepta decir, me equivoqué. Otras veces comienza con una disculpa torpe. Puede empezar cuando una persona, después de muchos años de distancia, decide regresar a la iglesia. Puede comenzar cuando una madre deja de recordar constantemente el error de su hijo en cada discusión. También puede empezar cuando un esposo aprende a escuchar en lugar de defenderse inmediatamente. Muchas veces esperamos que Dios realice algo extraordinario, mientras el Espíritu Santo comienza con un movimiento muy pequeño dentro del corazón. Él hace que un corazón endurecido empiece a ablandarse. Hace que quien solo deseaba vencer elija la paz. Hace que quien culpaba siempre a los demás comience a examinarse a sí mismo. En Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Antes de ese momento eran personas dominadas por el miedo. Habían discutido entre ellos acerca de quién era el más importante. Habían huido cuando arrestaron a su maestro. San Pedro había afirmado que jamás lo negaría, pero después lo negó. El Espíritu Santo no fue entregado a personas perfectas. Fue entregado a personas que ya habían descubierto su propia debilidad. Cuando el Espíritu Santo descendió, los discípulos dejaron de permanecer detrás de las puertas cerradas. Se levantaron y dieron testimonio de Cristo. Este cambio no significa que ya no tuvieran limitaciones, que no necesitaran luchar o que nunca volvieran a equivocarse. Significa que el miedo ya no los gobernaba como antes. Este es un signo muy importante. Cuando el Espíritu Santo actúa, no siempre elimina todos nuestros temores. Nos concede una fuerza mayor que ellos. No siempre aparta la cruz, pero nos da la capacidad de llevarla sin permitir que la amargura se apodere del corazón. No hace que el pasado deje de haber sucedido, pero no permite que ese pasado siga decidiendo todas nuestras elecciones. Podemos reconocer 3 movimientos frecuentes en la acción del Espíritu Santo. En primer lugar, Él ilumina, nos ayuda a contemplar la verdad acerca de nosotros mismos, no una verdad deformada por el orgullo, la culpa o la condenación, sino la verdad bajo la luz de Dios. Nos muestra dónde necesitamos convertirnos, dónde nos estamos engañando y dónde estamos hiriendo a los demás sin querer reconocerlo. Esa luz puede incomodarnos, no porque Dios desee hacernos sufrir, sino porque la verdadera sanación necesita siempre la verdad. Una persona no puede ser liberada de su ira si continúa pensando que todos sus enojos son culpa de los demás. Nadie puede salir de la amargura si repite constantemente que es una víctima completamente inocente. Nadie puede regresar mientras se niega a reconocer que está caminando por un sendero equivocado. Pero el Espíritu Santo no solamente ilumina, también consuela. Si solo contempláramos la verdad acerca de nuestros pecados sin recibir ayuda, fácilmente caeríamos en la desesperación. Por eso, mientras nos permite ver la herida, el Espíritu Santo también nos hace comprender que la misericordia sigue abierta. Nos recuerda que Cristo no vino para aplastar al pecador, sino para salvarlo. Nos recuerda que la debilidad no nos arrebata la dignidad de hijos.
Hay personas que han escuchado tantas críticas que ya no saben recibir misericordia, aunque sean perdonadas. Siguen sin poder perdonarse. Cuando alguien las ama, sospechan que ese amor desaparecerá pronto. El Espíritu Santo debe realizar una obra muy profunda en esos corazones. Les enseña a recibir aquello que no pueden fabricar por sí mismas. La gracia. Después de iluminar y consolar, Él nos impulsa a caminar. La sanación de Dios no convierte al ser humano en alguien pasivo. El Espíritu Santo no se limita a tranquilizarnos para que sigamos viviendo de la misma manera. Concede paz, pero también llama a la conversión. Perdona, pero nos invita a cambiar. Nos levanta, pero no permite que permanezcamos para siempre en el lugar donde caímos en la carta a los Gálatas. Capítulo 5. San Pablo afirma que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No habla de sentimientos pasajeros, sino de frutos que se forman en la vida concreta. Una persona puede hablar mucho del Espíritu Santo, pero si se vuelve cada vez más dura con su familia, si desprecia más fácilmente a los demás, y si es menos fiel a sus responsabilidades. Necesita examinarse con sinceridad. El Espíritu Santo no se reconoce principalmente por palabras grandiosas, sino por una vida que poco a poco adquiere la forma de Cristo. El amor no consiste solamente en realizar una buena acción cuando sentimos deseos de hacerlo. Amar significa continuar tratando con dignidad a una persona incluso cuando estamos heridos. La paz no significa carecer de problemas, sino no permitir que esos problemas nos arrebaten la libertad interior. La paciencia no es debilidad, sino la fuerza que nos permite no reaccionar siguiendo el primer impulso de la ira. La mansedumbre no significa guardar silencio ante el mal, significa decir la verdad sin humillar a quien escucha. El dominio propio no consiste en despreciar el cuerpo o los sentimientos, sino en no permitir que ningún deseo gobierne nuestra vida. Por eso, la pregunta más sincera no es: ¿he sentido alguna vez algo muy intenso durante la oración? La pregunta es: ¿estoy aprendiendo a amar más? ¿Estoy dejando de herir a los demás? ¿Sé detenerme antes de pronunciar una palabra que no podré retirar? ¿Soy más fiel a aquello que he prometido? El Espíritu Santo no nos convierte en personas alejadas de la realidad. Hace que vivamos la vida cotidiana con un corazón nuevo. Cuando María pronunció su sí en la Anunciación, el Espíritu Santo descendió sobre ella. No fue apartada de las pruebas de la vida. Tuvo que afrontar la incomprensión, un viaje difícil, la pobreza y la espada del dolor. Sin embargo, por la acción del Espíritu Santo, pudo llevar a Cristo en su seno y entregarlo al mundo. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, cuando María visitó a Isabel, ésta quedó llena del Espíritu Santo y comenzó a bendecir. Quien está lleno del Espíritu Santo no habla solamente de sí mismo. Aprende a reconocer la gracia en los demás. Sabe bendecir en lugar de sentir envidia. Sabe alegrarse por el bien que Dios realiza en la vida de otra persona. Este es también un signo profundo de sanación. Cuando nuestro corazón comienza a alegrarse con la alegría de los demás, cuando podemos bendecir a quien nos ha herido y cuando dejamos de comparar nuestra vida con la de otros. El Espíritu Santo está ensanchando nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, a veces pensamos que la fuerza del Espíritu Santo debe manifestarse mediante obras extraordinarias. Sin embargo, su poder puede mostrarse en algo muy silencioso. Una persona decide no seguir transmitiendo a los demás el dolor que ella misma recibió. Quien fue tratado con dureza puede decidir no educar a sus hijos con esa misma dureza. Quien fue traicionado puede, con la ayuda de Dios, no permitir que aquella traición lo convierta en alguien incapaz de confiar. Quien vivió durante muchos años en el pecado puede comenzar de nuevo mediante una decisión pequeña, pero fiel. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él no corrige solamente una conducta, sana la raíz de la que nace esa conducta. No se limita a decirnos que dejemos de enojarnos.
sino que toca el miedo y la inseguridad escondidos detrás de nuestra ira. No solamente nos manda a perdonar, sino que sana el lugar donde fuimos heridos para que nuestro corazón tenga la libertad necesaria para hacerlo. Esta obra necesita tiempo. Hay personas que rezan una sola vez y después se desaniman porque todavía no han cambiado. Pero un árbol no produce fruto en una sola noche. El Espíritu Santo trabaja con paciencia. Nos invita a colaborar cada día mediante la oración, los sacramentos, la sinceridad de conciencia y las pequeñas decisiones. Cada noche podemos detenernos y preguntarnos: ¿dónde me resistí a la inspiración del Espíritu Santo? ¿Dónde colaboré con Él? Tal vez Él nos inspiró a guardar silencio, pero aún así dijimos una palabra que hirió. Tal vez nos invitó a pedir perdón, pero lo aplazamos. Tal vez nos recordó que debíamos rezar, pero intentamos llenar el vacío con otras cosas. También es posible que Él nos haya ayudado a ser pacientes, nos haya protegido de una decisión impulsiva o nos haya enseñado a amar a alguien a quien antes solo queríamos evitar. Revisar así nuestra vida no significa condenarnos, es una manera de aprender a reconocer las huellas de Dios en la realidad cotidiana. El Espíritu Santo sigue soplando, todavía puede entrar en las regiones secas de nuestra vida. Todavía puede hacer revivir aquello que creíamos muerto. Pero esa vida nueva debe ser acogida mediante decisiones concretas, dentro de nuestras relaciones reales, en la oración y en los sacramentos que Dios ha confiado a la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, llega un momento en el que toda la luz que hemos recibido debe entrar en la vida real, si comprendemos al Espíritu Santo solamente con la mente, si nos emocionamos únicamente durante la oración, si sentimos paz solo dentro de la iglesia, pero al volver a casa seguimos diciendo palabras que hieren, continuamos evitando la verdad y permitimos que una mala costumbre gobierne nuestra vida. Entonces todavía no hemos acogido plenamente la obra de sanación. El Espíritu Santo no viene para alejarnos de la realidad, nos conduce de nuevo hacia ella con un corazón renovado. Nos devuelve a la casa en la que vivimos, a la persona que comparte nuestra vida, a los hijos que a veces nos decepcionan, a las responsabilidades que hemos descuidado, a los errores que debemos corregir y a las decisiones que nadie puede tomar en nuestro lugar. Hay quienes piden a Dios que sane su familia, pero siguen aferrándose a un reproche repetido durante años. Hay quienes piden paz, pero no renuncian a la costumbre de controlar a los demás. Hay quienes suplican ser liberados de la culpa, pero continúan evitando el sacramento de la reconciliación porque temen decir la verdad. Hay quienes piden a Dios que cambie a sus seres queridos, pero nunca se preguntan qué deben cambiar ellos mismos. La gracia no elimina nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo nos levanta, pero también nos invita a caminar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Jesús dice a sus discípulos que recibirán la fuerza del Espíritu Santo y que serán sus testigos. Un testigo no es solamente alguien que sabe hablar de Dios, es alguien que permite que Dios transforme su manera de vivir. Hay homilías muy hermosas que no pueden sustituir una disculpa. Hay momentos de oración muy fervorosos que no pueden sustituir una deuda que debe pagarse. Hay promesas espirituales muy nobles que no pueden sustituir la fidelidad en las responsabilidades de cada día. Para colaborar con el Espíritu Santo, debemos permitirle entrar en esos lugares concretos. Uno de los primeros caminos es orar con la palabra de Dios. No se trata solamente de leer mucho, sino de leer con suficiente lentitud para que una frase pueda tocar la conciencia. A veces debemos detenernos ante la palabra de Jesús que nos pide perdonar en otras ocasiones. Necesitamos permitir que la Escritura nos pregunte qué estamos buscando. Puede suceder que una frase bíblica nos incomode porque ilumina precisamente aquello que deseábamos evitar. No huyamos demasiado rápido cuando la palabra de Dios inquieta nuestro corazón. Tal vez el Espíritu Santo esté utilizando esa inquietud para despertarnos. La oración verdadera no
siempre nos hace sentir bien. Hay momentos en los que trae paz, pero también existen oraciones que nos hacen reconocer que hemos vivido de manera equivocada, que hemos herido a alguien o que hemos aplazado una decisión necesaria. Esa incomodidad puede convertirse en el comienzo de la sanación, siempre que no escapemos. El segundo camino es examinar nuestra vida dentro de la verdad y de la misericordia. Examinarse no significa buscar cada defecto para condenarse. Significa ponerse delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿en qué lugar todavía no te permito ser el dueño? ¿Qué palabra mía ha herido a otra persona? ¿Qué sé que debo hacer, pero sigo aplazando? Una conciencia iluminada por el Espíritu Santo no se vuelve cruel, se vuelve sincera. Sincera sin caer en la desesperación, humilde sin despreciarse, capaz de reconocer el pecado y al mismo tiempo de confiar en la misericordia. Por eso, el sacramento de la reconciliación es un camino tan precioso. Algunas personas piensan que el confesionario es el lugar donde deben demostrar que son malas. No es así. Es el lugar donde dejamos de escondernos para recibir. Por medio de la iglesia, la misericordia de Cristo, cuando una persona se arrodilla para confesarse, no se arrodilla delante de su fracaso. Se arrodilla delante de una misericordia más grande que ese fracaso. Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Después les confió la misión de perdonar los pecados. Esto nos muestra que el perdón dentro de la iglesia no es solamente una palabra humana de ánimo, es obra del Espíritu Santo, que devuelve al pecador a la comunión con Dios. Hay personas que han llevado un pecado durante tanto tiempo que creen que ya se ha convertido en una parte inseparable de su vida. Pero en el sacramento de la reconciliación, Dios no solo nos dice que el pecado ha sido perdonado, también nos recuerda que nosotros no somos nuestro pecado. Somos hijos llamados a regresar. Después viene la Eucaristía. Quien está cansado necesita alimento. Quien lleva mucho tiempo luchando no puede vivir solamente de su fuerza de voluntad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús dice que Él es el pan vivo. Cuando recibimos la comunión en las debidas disposiciones, no somos solamente nosotros quienes nos acercamos a Dios. Es Cristo mismo quien entra en nuestra pobreza. Él alimenta lo que está agotado, fortalece lo que comienza a tambalearse, nos enseña a vivir de su propia entrega. La misa no es una costumbre que debamos cumplir rápidamente. Es el lugar donde llevamos al altar todo aquello que todavía no está sanado dentro de nosotros. Una familia dividida, un enojo que todavía no podemos dejar, un hijo que se ha alejado, una enfermedad que nos llena de incertidumbre, una decisión que aún no tenemos valor para tomar. Colocamos todo dentro del sacrificio de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo una nuestra vida a ese sacrificio. Pero la oración y los sacramentos no nos separan de las relaciones humanas. El Espíritu Santo también sana a través de la comunidad, de un sacerdote que sabe escuchar, de un acompañante espiritual y de una persona amiga que tiene la sinceridad suficiente para decirnos aquello que necesitamos escuchar. Hay cargas que se vuelven más pesadas solamente porque intentamos llevarlas solos. Hay personas que han rezado durante años, pero todavía no se atreven a decir a nadie que están agotadas, que una costumbre las tiene atadas o que están perdiendo poco a poco la esperanza. Cuando necesitemos ayuda, no consideremos que buscar a una persona digna de confianza sea una señal de falta de fe. A veces es el mismo Espíritu Santo quien pone a alguien a nuestro lado para ayudarnos a ver con claridad aquello que nosotros ya no podemos reconocer. Recuerdo a un padre que durante muchos años no pudo hablar sinceramente con su hijo. Cada vez que se encontraban, solo conversaban sobre lo estrictamente necesario. El padre seguía pensando que el hijo era irrespetuoso. El hijo, por su parte, sentía que su padre nunca había intentado comprenderlo. Después de un tiempo de oración y de volver al sacramento de la reconciliación, aquel padre reconoció que había utilizado su autoridad para esconder el miedo,
de perder a su hijo. No regresó a casa con un discurso largo. Se sentó y le dijo solamente: te he hecho daño, perdóname. El hijo no lo abrazó de inmediato. No todo cambió durante aquella noche. Sin embargo, una puerta se abrió. Las conversaciones comenzaron a regresar, lentamente y con torpeza. La sanación había comenzado con una frase muy pequeña. El Espíritu Santo actúa muchas veces de esa manera. No siempre nos concede una gran victoria de inmediato. Nos da el valor necesario para realizar el primer paso. Tal vez el primer paso de algunos de ustedes consista en llamar a una persona de la que se han alejado. Puede ser dejar de repetir una frase hiriente. Puede ser decidir confesarse después de muchos años. Puede ser regresar a la misa con un corazón que ya no desea vivir en la indiferencia. Puede ser abandonar una relación que los está alejando de Dios. Puede ser pedir ayuda porque han comprendido que sus propias fuerzas no bastan. No intenten reparar toda la vida en un solo día. El Espíritu Santo no exige que realicemos todo al mismo tiempo. Nos invita a ser fieles al paso que Él ilumina. También debemos recordar que no toda emoción intensa viene del Espíritu Santo. Hay momentos en los que una persona se conmueve profundamente, pero su vida no cambia. Hay quienes hablan de experiencias extraordinarias, pero no saben ser humildes, no son fieles y no saben amar a quienes tienen más cerca. Un signo más seguro de la acción del Espíritu Santo es una vida que poco a poco comienza a producir fruto. Una persona que se enoja menos, una persona que aprende a cumplir su palabra, una persona que se vuelve más generosa, alguien que sabe decir la verdad sin humillar, alguien que continúa sintiendo dolor pero ya no desea vengarse. El Espíritu Santo no nos hace perfectos en un instante, nos vuelve más fieles cada día. Por eso, elijan una acción pequeña y concreta, no una promesa vaga de convertirse en una persona mejor, sino una decisión que realmente pueda cumplirse. Una disculpa, un encuentro, una confesión, un momento de oración sincera, una costumbre que debe terminar, una obra de caridad que nadie conocerá, cuando entregamos a Dios un paso pequeño con sinceridad. El Espíritu Santo puede abrir un camino mucho más grande de lo que imaginamos. Él no solamente nos conduce fuera de la ruptura, también nos enseña a entrar en una vida en la que el pasado ya no gobierna, el miedo ya no decide y la esperanza comienza a tener una voz más fuerte. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos contemplado, quizá lo más importante no sea cuánto hemos comprendido acerca del Espíritu Santo, sino si nos atrevemos a permitirle permanecer y seguir guiando nuestra vida. Hay cosas que podemos corregir mediante una decisión. Hay otras que necesitan tiempo y hay realidades que superan nuestras fuerzas. Un ser querido todavía no ha cambiado. Un matrimonio continúa lleno de distancias. Una herida antigua vuelve a doler de vez en cuando. Una mala costumbre conserva todavía una fuerza profunda. Una fe debilitada no puede recuperar de inmediato todo su fervor. Pero, queridos hermanos y hermanas, lo que aún no ha sido completado no significa que esté perdido. El Espíritu Santo no está presente solamente al comienzo. Él permanece con paciencia durante todo el camino. No nos abandona cuando avanzamos lentamente. No nos da la espalda cuando volvemos a caer. No se cansa ante las regiones de nuestro corazón que todavía permanecen cerradas. Continúa iluminando, recordando, levantando y actuando en medio de las cosas más silenciosas. El pasado puede dejar huellas, pero no tiene derecho a pronunciar la última palabra sobre nuestra vida. Un fracaso no es nuestra identidad. Un pecado no puede ser más fuerte que la misericordia. Un tiempo de sequedad no demuestra que Dios nos haya abandonado. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, San Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y dominio propio. Esa fortaleza no siempre nos hace hablar más fuerte. A veces nos ayuda a guardar silencio en el momento adecuado. Ese amor no siempre produce sentimientos agradables. A veces nos da el valor de perdonar. Ese dominio propio no nos vuelve fríos.
Nos ayuda a no permitir que la ira, el miedo o los deseos decidan en nuestro lugar. Tal vez algunos de ustedes todavía no saben qué hacer con aquello que les causa dolor. Cuando no sepamos qué hacer, entreguémoslo al Espíritu Santo, no para escapar de nuestra responsabilidad, sino para dejar de cargar solos con ese peso. Entreguémosle el nombre de una persona que nos preocupa. Entreguémosle un matrimonio cansado. Entreguémosle un hijo que se ha alejado. Entreguémosle una culpa que todavía no podemos soltar. Entreguémosle también la parte de nuestra fe que se ha enfriado y la oración que se ha vuelto pobre. No pensemos que primero debemos volvernos dignos para que el Espíritu Santo venga. Él viene precisamente para renovarnos. No esperemos a que el corazón esté completamente en paz para rezar. Recemos dentro de la confusión. No esperemos a sentirnos fuertes para comenzar de nuevo. Comencemos con la debilidad que tenemos. Un paso pequeño pero sincero vale más que una gran promesa que nunca se cumple. Una disculpa torpe puede abrir una puerta, un regreso al sacramento de la reconciliación. Puede iniciar un camino nuevo. Una misa vivida con un corazón sincero puede convertirse en el lugar donde Dios vuelva a poner la paz dentro de nosotros. El Espíritu Santo no promete que el camino será siempre fácil, pero promete permanecer. Y cuando Él permanece, ya no luchamos solos. Ahora los invito a guardar silencio en el corazón. No es necesario esforzarse por sentir algo extraordinario. Basta con colocar delante de Dios aquello que más nos cansa, aquello que no podemos reparar con nuestras propias fuerzas, aquello que más miedo nos da enfrentar. Espíritu Santo, ven a nuestra pobreza, ilumina los lugares donde todavía nos engañamos, consuela las regiones donde estamos heridos y levanta aquello que ha caído dentro de nosotros. Entra en las habitaciones de nuestra alma que hemos mantenido cerradas durante tantos años. No permitas que la vergüenza nos impida regresar. No dejes que el pasado continúe gobernando nuestro presente. Concédenos la humildad necesaria para reconocer nuestras faltas, el valor para pedir perdón y la libertad para perdonar a los demás. Sana las familias que viven en la distancia. Permanece junto a los padres y madres preocupados por sus hijos. Sostén a quienes están cansados de luchar durante tanto tiempo. Lleva tu luz a los corazones que ya no logran ver una salida. Condúcenos de nuevo a Jesús, a su palabra, al sacramento de la reconciliación y a la mesa de la Eucaristía. Enséñanos a reconocer tu presencia en la iglesia, en la comunidad y en las personas que Dios envía para sostenernos. Concédenos fortaleza para hacer el bien, amor para no herir a los demás y dominio propio para no ser gobernados por el miedo ni por la ira. Permanece cuando rezamos sin sentir nada. Permanece cuando avanzamos con mucha lentitud. Permanece incluso cuando volvemos a caer. No permitas que olvidemos que por el bautismo pertenecemos a Dios y hemos recibido su vida. Espíritu Santo, sopla tu aliento de vida sobre todo aquello que se ha secado. Ablanda los corazones endurecidos. Une de nuevo las relaciones que se han roto. Completa en nosotros aquello que nuestras propias fuerzas no pueden realizar. Concédenos creer que todavía existe esperanza, levantarnos una vez más y entregarte el pequeño paso que sí podemos dar. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Guíanos por la verdad, consérvanos en la paz y haz que nuestra vida produzca frutos de amor. Amén.